Muy bien, vamos a estar, hermanos, el día de hoy compartiendo el título del mensaje, El milagro más grande. El milagro más grande en la creación, aparte de la creación. Ahora, lo que es tremendo, que el mismo milagro del que vamos a hablar, que es el nacimiento de Cristo, como segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, al lado de Dios, creó el universo. Qué tremendo, ¿verdad? Un poco lo que oraba la hermanita Elizabeth. Aquel que habló y todo fue creado por usted y por mí, se humanizó, se humanó en un niñito joven, varón, y finalmente muere ese Hijo de Dios por usted y por mí, para volver al lugar donde estaba, pero ya habiendo dejado un legado tremendo. ¿Cuál es? La salvación en su nombre para todos aquellos que creen en Él. Así que por favor, si me acompaña al libro de Lucas. En realidad el relato que más me gusta en cuanto al Señor y el nacimiento es el Evangelio de Lucas. Todo está precioso, Mateo también. Vamos a ver al ratito con qué enfoque lo muestra Mateo, el nacimiento del Señor. Pero vamos a ir a Lucas, el médico Lucas 1. Vamos al versículo 26. Y evidentemente ya en aquella época también, Lucas como médico, como científico, habrá analizado y habrá tomado toda la información posible para escribir tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Amén? Así que si lo tienes y me dice amén, por favor. Muy bien, dice 1:26 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Leemos el 37 todos juntos, por favor. Porque nada hay imposible para Dios. Bendito Padre eterno, Padre de la gloria, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has mantenido con salud, con bendición. Nos has mantenido en la fe de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, este día a entender un poquito más, en una mínima manera, lo que fue el nacimiento de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guía, el que nos sostiene y el que nos hace abandonar este lugar diferentes de cómo hemos llegado. Te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En aquel entonces, una mujer que estaba comprometida, ese compromiso o desposada tardaba entre 1 y 2 años. Normalmente la gente que trabajaba de pastores, los varones, casi siempre el varón trabajaba afuera, era raro que trabajara en la casa. Diferente el caso del papá de Jesús, del papá, ¿verdad? Por título, no por sangre, que era carpintero, trabajaría en la casa seguramente.
Pero en general el hombre salía, trabajaba con el ganado, volvía. En el caso de María, José la había pedido a ella para en un futuro tenerla como esposa. Por eso dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Galilea, llamada Nazaret, a una ciudad de Galilea, a una virgen desposada. No estaban casados. María, como toda novia en ese momento, toda mujer desposada, esperaba la llegada del novio, donde era retirada ya para ir a la fiesta de bodas y poder consumar ese matrimonio de manera física. Vamos a ver que la valentía de María, al decirle sí a Dios por lo que iba a pasar, le podría haber costado que fuera apedreada por la gente. Amén. Lo vamos a ver al ratito. Dios estuvo en silencio bíblicamente hablando por 400 años. El último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, y termina Malaquías profetizando esto de parte de Dios. Yo enviaré a mi siervo y él irá en el espíritu de Elías. Así queda el Antiguo Testamento. Por 400 años no hay palabra de parte de Dios, sí acontecimientos importantes en Israel, pero no registrados en el canon de nuestra Escritura. De repente aparece Juan el Bautista, como lo vemos acá. Elizabeth era prima hermana de María. Si usted lee primero, antes de lo que leímos recién, el capítulo 1, usted va a ver que el ángel le habla a Zacarías, que era sacerdote, y le dice, tu mujer, aunque sea estéril, va a concebir. Se llamaba Elizabeth. Esta profecía se cumple, Elizabeth queda embarazada y dice que al 6º mes, ¿de quién? De Elizabeth. Una virgen fue visitada por el ángel Gabriel, enviado por Dios, y le da toda la información que hemos leído. Dios envía ángeles para comenzar a hablar proféticamente del milagro más grande que se conoce en la historia de la creación, aparte de la creación. Se cumpliría primero la palabra de Malaquías, llega Juan el Bautista. No era Elías, Juan el Bautista caminó en el espíritu de Elías, en el caminar de Elías, en el poder de Elías, para convencer de pecado. Acuérdense que Juan bautizaba en agua solamente para que se arrepintieran de pecados, nada más. Ya cuando eran grandes, antes que apareciera Jesús en la escena, ya Juan el Bautista le decía a las multitudes, arrepiéntanse porque viene después de mí uno, que no los va a bautizar en agua, los va a bautizar en fuego, los va a bautizar en juicio por cómo estaba viviendo el pueblo de Israel desde hacía siglos. Se cumpliría la palabra de Malaquías y de tantos profetas. Jeremías, por ejemplo, 31, del 31 al 33, donde el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, esto es lo que dice Dios: ahora va a venir un nuevo pacto. Dice el Señor, donde yo voy a poner la ley, mi ley, pero en los corazones de la gente. No en una tabla, no en un papel, no en un cuero de oveja, como se escribía en aquel entonces. Llega el nacimiento de Jesucristo, llega la anunciación, tantas profecías que se iban a cumplir, todo el proceso, desde Juan el Bautista hasta Cristo, es todo un milagro. Todo es milagro. Dios silencioso por 400 años y de repente aparece el arcángel Gabriel dando las buenas nuevas. Primero a Elizabeth, después a María. La aparición de Gabriel fue un milagro. Al 6º mes, el ángel Gabriel, que es también arcángel, es un arcángel, fue enviado por Dios. 6º mes del embarazo de Elizabeth. Una mujer desposada esperaba ansiosamente la llegada de su prometido para que consumara ese matrimonio y todo el mundo dijera, finalmente se casó. En este caso,
Y le damos gracias al Señor por la vida de José también, que nunca dudó lo que Dios le habló en cuanto a lo que iba a venir y ser formado en el vientre de María iba a ser de parte de Dios. Él la acompaña, la perdona, se deja llevar por la palabra de Dios y evita seguramente un apedreamiento que podría haber pasado. Gabriel lleva los dos mensajes. Es interesante que Gabriel Zacarías, cuando Zacarías duda, Gabriel le dice: Zacarías, yo estoy delante de Dios. Fíjese qué palabra dura. Zacarías, vos sos hombre, yo soy un arcángel y aparte yo estoy delante de Dios cuando recibo las instrucciones. Ahí en el 28, vamos a ver un poquito, en el verso 28, hermanos, entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando la palabra dice el Señor está contigo o es contigo, podríamos leer: el Señor está continuamente contigo por lo que hay en tu corazón. Seguramente María sería una mujer de oración, de ruegos, de intercesión, una jovencita que había decidido vivir una vida que agradara a Dios. Acá viene una de las principales errores en la tradición que conocemos. En el verso 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El Señor le está diciendo: agraciada tú entre todas las que dan a luz, como cualquier mujer normal. Has hallado gracia, has hallado favor inmerecido delante de Dios. Pero en el texto original leemos lo mismo, pero con un énfasis en la gracia de Dios, no en María. María, has hallado gracia delante de Dios. El Señor te ha dado una gracia especial, tú la recibes, tú no la das la gracia. Ese versículo divide a lo que conocemos, ¿verdad?, la palabra verdadera con lo que es la tradición romana. María era una mujer, una jovencita que amaba a Dios, que obedece a Dios, que recibe la gracia de Dios, pero aún María tuvo que recurrir a su Hijo Jesús para ser salva. ¿Dónde lo dice? Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Pongamos un fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Si muchos que se llaman cristianos recurrieran a la palabra de Dios, acá está todo. Acá no hay engaño, acá no hay doctrinas falsas. Una palabrita puede cambiar todo y dividir a lo mejor el mundo de la cristiandad, como ocurrió después del siglo III o IV, después de Cristo, donde se empiezan a acomodar doctrinas para darle a María títulos, importancia y acciones sobre la gente que no la tiene. En el libro de Hechos, cuando dice que estaban todos reunidos en el aposento alto, ahí estaba también María. Estaban orando los 120, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, queremos ser bendecidos. Si María en la tradición romana fuera todo lo que dice ser, ¿cómo iba a estar esperando ella que otra vez su Hijo Jesús, ya glorificado junto al Padre, junto con el Padre, enviaran el Espíritu Santo? La palabra no miente, esta palabra es verdad, y damos gracias a Dios por Cristo Jesús, como nació, que nació. Le damos gracias a Dios, a su mamá, a María, como mujer que también necesitó de Jesús para ser salva,
Y también le damos gracias a José, como varón de palabra y varón que habrá aguantado a lo mejor. Yo a veces me imagino cuántas cosas no habrá escuchado cuando pasaba caminando. Sin embargo, la palabra lo muestra como un hombre de fe y un hombre obediente a Dios. ¿Quién sería este niño que se le promete a María que nacería? El verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Fíjese que Jesús está todo el nombre en mayúscula. Es como si el ángel hubiera dicho, y ahora, María, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso es lo que significa todo en mayúscula. El grito, la importancia, lo único de este niño que iba a nacer. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Mesías produciría el milagro de salvar a la humanidad. Será Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reino eterno, así como Él fue siempre eterno, como segunda persona de la Trinidad, como el Hijo de Dios, como el Verbo creador, como la palabra creadora. ¿Por qué cree que el Señor se presenta en el libro de Apocalipsis? Le dice a Juan, yo soy el alfa, yo soy la omega, soy el primero y la última letra del alfabeto, soy el principio, soy el fin. Nada hay después de mí, nada hay antes de mí. Mateo y Lucas nos relatan acerca del nacimiento de Jesús, pero Mateo lo hace de la perspectiva de María. Si usted lo lee, ahí en Mateo 1, 18 al 24, la perspectiva es desde la de María. Lo puede leer en la casa. Lucas, el enfoque es en la divinidad de Jesús y cómo iba a llegar como Hijo de Dios. Será llamado Hijo del Altísimo. Se cumpliría la promesa hecha a David en 2 de Samuel 7. Si usted lo quiere leer, si lo busca conmigo, 2 de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esto es 1000 años antes de Cristo, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. José era de la tribu de David. José no tuvo influencia en el nacimiento, la gestación de Jesús, pero el título al ser José también de David, confirma la profecía. María era de la tribu de David. Tanto su madre en sangre como su padre adoptivo cumplían la profecía de venir los dos a través de diferentes líneas de la familia de David, pero se cumplían en el Señor Jesucristo esta profecía. Era del linaje de David por su madre y por su padre. Alrededor de 300 profecías se cumplieron en el instante que Cristo nació. Faltan unas 200 más cumplir cuando Cristo regrese a esta tierra. Volvemos a Lucas. Se da cuenta que no estamos hablando, hermanos, como la mayoría del mundo lo ve, y hablamos un poquito el domingo pasado, esto no es solamente un pesebre, esto no es solamente un bebito envuelto en pañales. Estamos hablando, hermano, me encantó lo que dijo el hermano Héctor, esto es un proyecto universal. Y todos aquí somos un proyecto en las manos de Dios. Por este niño que nació y que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario.
Se cumple la promesa de Malaquías, se cumple la profecía de Jeremías, de Elías, de tantos profetas. Se cumple lo que el Señor le promete a David. De tu linaje yo voy a levantar uno y su reino no va a terminar nunca. Me gustaría que leamos otra escritura, hermanos, ahí en el libro de Hebreos, si usted lo puede buscar. Y si no, se lo leo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hablando de Dios, el escritor de Hebreos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Acá se equivoca también otra de las sectas que hablan de Cristo pero no creen en Cristo como Señor y Salvador. Más del Hijo, ¿ves que es el Hijo, es Hijo, fue creado? No, porque el versículo que sigue dice, tu trono, oh Dios. Ese es el Hijo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un Dios con 3 manifestaciones. El Padre programa, el Hijo declara y el Espíritu Santo ejecuta. El Espíritu Santo ejecuta. El Señor es mediador de toda la creación. Y en cuanto a salvación, es mediador de cada uno de sus hijos que lo han recibido como Señor y Salvador. Ese es el Mesías. Ese es el niñito que fue anunciado por el arcángel Gabriel. Jesucristo sería engendrado como milagro del Dios Altísimo. Ahí donde dice, hermanos, cuando se le explica a María, en el verso 35, respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Espíritu del Altísimo te cubrirá con su sombra. No hubo contacto físico con María. Dios no puede conectarse con usted y conmigo físicamente. Tantas veces que escuchamos cosas que no son bíblicas. Yo estaba orando y de repente sentí que pude tocar a Jesús. No podemos. Seríamos hechos polvo al instante si tocáramos al verdadero Jesús. ¿Por qué? Por la santidad que Dios tiene. Ahora, cuando usted y yo muramos y el Señor nos levante con un nuevo cuerpo glorificado, ahí vamos a poder ver a Dios. Esa es la gran diferencia. La imagen de cubrir a María a través del Espíritu Santo es la imagen de una nube, como tantas veces la palabra nos habla de las nubes. Cuando Cristo levanta su iglesia, nadie lo ve, se lo escucha, pero dice que en una nube recibe su iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, dice que la nube de día los guiaba. Y el fuego de noche, esa columna de fuego de noche. Habla del mismo o de la misma manera de la manifestación de Dios. Habla del poder de Dios. Ay, ¿cómo habrá sido la nube? ¿Cómo habrá sido el humo del Espíritu Santo? No te imagines nada. Lo que nos está queriendo hacer entender el Espíritu Santo en nuestra mente tan chiquitita es que María, cuando dijo, yo voy a obedecer, ni ella supo. La presencia de Dios engendró en María al Hijo de Dios, que se iba a humanizar, tenía que morir como hombre para pagar los pecados del hombre, pero como era también Dios, dice la palabra que ahora tiene el poder de hacer juicio sobre todos. El apóstol Juan dice, porque el Padre todo el juicio lo dio al Hijo. Amén. Eso recordamos hoy, hermanos. Eso tratamos de recordar hoy.
la anunciación, cómo fue engendrado, quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo María? ¿Qué pensó José? ¿Cómo se cumplían las profecías? Tratamos de entenderlo de manera tan chiquita, aunque sea, pero es imposible, porque es un proyecto universal el que Dios tiene, tuvo y tendrá para toda la creación, y usted y yo estamos incluidos en ese proyecto. Cuando acá el ángel también le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ahí en Lucas 3:22, en Lucas 3:22, cuando el Señor es bautizado, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pongamos otro fuerte aplauso a Cristo, hermanos. El milagro más grande, que fueron muchos milagros, no uno, pero si lo condensamos todo en lo que Dios hizo, primero, no lo vamos a entender todo 100%, porque es todo espiritual lo que sucedió, pero sí creemos lo que la palabra dice, hermanos. Y ojalá que nos vayamos de aquí hoy con esta palabra. Señor, no sabemos todo, pero gracias por el milagro más grande. El milagro más grande que sabemos cómo pasó y que nos has dado el privilegio, como tus hijos, de poder, aunque sea en una mínima manera, poder entenderlo. ¿Por qué no hacer una oración esta noche, a lo mejor en su casa? Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho, gracias por permitir que tu hijo naciera, venía del mejor lugar en la creación, pero que tuviera que morir como murió por mí. Es lindo el nacimiento, es lindo hablar del nacimiento de Jesús, pareciera que hay mucha más alegría, aún en la religión tradicional. En el nacimiento, ¿verdad? En diciembre está todo bárbaro, pero después llega a marzo o abril, llega el tiempo de la Pascua, hay que tapar todo de negro, todo tristeza. No, es un mismo suceso, es un mismo milagro universal. El Señor Jesucristo, yo les dejo paz, no les dejo llanto. Yo les doy una paz que el mundo no te la va a dar. Sea diciembre, sea abril, sea lo que sea, hermanos, hermanas, cuando nos acordemos de Jesús, no lo pongamos en cajitas, ¿verdad? Acá nació, no, acá murió, hay que estar triste, porque no, murió pero resucitó, dice la palabra. Es todo un mismo proceso. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el que te dio la vida, y dice que ya nos ha vestido de vestiduras blancas. Ese es el Jesús que usted y yo celebramos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, gracias. Gracias por este milagro, el más grande que se registra en tu palabra y que nosotros podemos ser parte. Gracias, Señor, nos has permitido profundizar un poquitito en lo que fue este suceso. Gracias aún por tus ángeles que cumplen tu palabra, que nos protegen de acuerdo a tus comandos. Gracias por este milagro de milagros, la concepción, el nacimiento, la vida, el ministerio y la muerte y la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, por una Navidad más que hemos podido celebrar como iglesia, recordando el milagro más grande que va a registrar la historia universal. Nos ponemos en tus manos, Señor, y lo que sigue lo vamos a hacer con alegría, porque tú has nacido, Señor, para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Amén.